Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Buen día. Muy buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Muy buenos días. Muy bien. Vamos a aceptar a sus compañeritos. Ya están, son los... Ya. Muy buenos días, Brenda, bienvenida. Ok. Vamos a dar inicio al último tema, a la unidad número 10, y esta unidad tiene que ver con el artículo. Con esto estaríamos terminando ya las 10 unidades. Sin embargo, acuérdense que ya les aclaré que las últimas 5 son las que entran al examen, ¿no? Buenos días, Evelyn. Entonces, hoy vamos a avanzar el artículo. No es un tema largo, es un tema corto, ¿ya? No tiene mucha complicación, es fácil de comprender, no tiene claves, de hecho, para poder entender el artículo, porque el tema es súper sencillo, ¿no? El artículo es lo que se ve en, en varios cursitos, ¿no? En primaria, secundaria, lo repiten el artículo, así que complicado no está. ¿Listo? Solamente presten atención a la explicación y van a ver que se va a poder entender. Quiero hacer una aclaración mientras aceptamos a Lisette. Ayer alguien me preguntó por celular, ¿no? Si habían conjunciones más usadas, ¿no? Buena pregunta, de hecho, pero la respuesta es clarita y muy sencillita. No puedo hablar de conjunciones más usadas, ¿ya? De hecho, todas las conjunciones coordinantes y subordinantes se usan con frecuencia. Lo que pasa es que las conjunciones, al ser palabras que sirven para unir oraciones, todas pueden ser usadas sin preferencia alguna, ¿no? No hay una conjunción que sea más usada que otra o que sea la favorita, no. De hecho, si nos vamos a clasificar por favoritismo las conjunciones, tenemos que clasificarlas a todas, ¿no? A las coordinadas y a las subordinantes, ¿no? Coordinantes y subordinantes. Entonces, no son como las preposiciones, que sí les di las 5 más usadas, ¿no? Pero eso no quiere decir que las otras no aparezcan dentro de una oración. En cambio, en las conjunciones no se puede decir cuál es la más usada, porque todas las usamos, ¿sí? Dependiendo
lo que queremos construir o lo que se construye como oración entonces, ¿ya? Sin embargo, los niños, estamos hablando de los que están empezando a hablar hasta los 5 años, su conjunción favorita es la I, ¿no? Todo lo que narran ellos, todo lo que cuentan ellos, siempre es con una I por delante, ¿no? Entonces, es su conjunción favorita. Para ya nosotros los adultos, pues no tenemos una conjunción favorita, usamos todas, ¿no? Tampoco me atrevo a decirles que el pero va a ser la conjunción favorita, porque ustedes saben que no podemos usar mucho pero en todas nuestras oraciones, ¿no? Entonces, por esa razón, no puedo decir que hay conjunciones favoritas o conjunciones más usadas que otras, ¿ya? Por esa sola razón. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos por acá. El artículo. Ya está. Como en todo tema, que empezamos y que de alguna manera siempre los voy a motivar a la reflexión de que la lectura es importante, ¿no? En cualquier idioma, en cualquier lengua. Hoy se recuerda el Día Internacional de la Lengua Materna y el Día Nacional de las Lenguas Nativas, ¿no? Aquí en Bolivia. Entonces, cualquier idioma, cualquier lengua para fortalecer eh, y de alguna manera para tener la historia grabada, ¿no? Se necesita un idioma, una lengua, ¿no? Entonces, toda lengua va a tener de alguna manera algo que leer, ¿no? No hay ninguna lengua que no produzca o ningún idioma que no produzca textos, ¿no? Entonces, siempre va a tener algo que leerse. De hecho, cuando leemos la historia de un contexto desconocido o de una cultura desconocida, la lectura nos permite acercarnos y conocer esos mundos que a lo mejor no lo conocíamos, ¿no? Entonces, la lectura nos abre eh, esas ventanitas para poder conocer universos que no estaban a nuestro alcance o que simplemente no ignorábamos, ¿no? Entonces la lectura nos puede abrir esas ventanitas al conocimiento de esos nuevos universos. ¿Listo? Entonces, estén donde estén, elijan la carrera que elijan, siempre lean, ¿ya? Siempre lean, va a ser mi consejo más importante dentro de todo el curso, ¿no? Aparte de las técnicas que les doy, la lectura les va a ayudar bastante, ¿ya? Va a ser que no solo que descubran otras cosas, otros mundos, otros conocimientos, ¿no? Sino que van a hacer, la lectura va a lograr que ustedes lleguen a ser analíticos, incluso con su vida personal, ¿no? Incluso con su vida familiar, en el momento en el que decidan hacer una familia, se han desarrollado esta habilidad de la lectura, entonces o van a tener la capacidad de analizar la realidad de manera más precisa, ¿no? Entonces, a lo mejor van a tender incluso a cometer menos errores, ¿ya? Entonces, la lectura es ese nutriente que necesita nuestro cerebro y muchas veces nuestro espíritu, ¿no? O nuestra alma, si ustedes quieren también. Eso no lo voy a discutir porque me imagino que hay algunos filósofos aquí en el grupo y eso se discute, ¿no? Sin embargo, me voy a quedar con eso, con que la lectura los va a hacer sabios. Eso créame, 100% asegurado. ¿Ya? Muy bien, vamos a hacer nuestro último diagnóstico, a ver cuántos se acuerdan del artículo. Yo me imagino que sí se acuerdan bastante del artículo. Lo hemos tocado desde el tema número 3 aquí en el avance y en el colegio pues lo han visto, ¿no? De alguna manera lo han visto. Entonces, comencemos por saber qué es un artículo, a ver, ¿qué entienden por artículo? ¿Qué es un artículo? ¿Qué comprendieron por artículo en el colegio?
A ver, vamos a preguntar entonces si nadie quiere. Es el que determina el género y número del sustantivo. Ya, perfecto. Buenísima la definición. Buenísima, ya. Ya está bien. ¿Se acuerdan que cuando les decía qué pasa con los sustantivos comunes, no? ¿Qué pasa con los sustantivos epicenos, ¿no? Con esos sustantivos que me aceptaban o sea, un solo sustantivo, pero quien determinaba el género era el artículo. Buenísimo, buen ejemplo, ¿no? El presidente, la presidente, ¿no? Ahí está. Entonces, el artículo va a ayudar a eso, dice su compañera. ¿Listo? El artículo, esa es su función importantísima del artículo. Ayudar a definir el género del sustantivo en muchas de las ocasiones, ¿ya? Gracias. Aquí su compañera, perdón, no, compañero Beimar, disculpe, Beimar, me dice que el artículo es variable. Efectivamente, ¿ya? Hasta ahorita habíamos visto puras palabras de tipo invariable. De hecho, el único que habíamos visto que es variable era el verbo, ¿verdad? Después dijimos que el adverbio es invariable, la preposición es invariable, la conjunción es invariable y ahora nos volvemos a topar con una palabra de tipo variable. Obviamente, si yo tengo la y lo llevo a las, la singular, las plural, listo. Ya modificó su estructura, por lo tanto es variable. Correctísimo, Weimar, muchas gracias. Muy bien. Bien, ¿se acuerdan? Perfecto. A ver algunos ejemplos de palabras que funcionen como artículos. A ver cuáles se acuerdan ustedes, aparte de la, las, que ya lo dije. El, El, ¿con tilde o sin tilde? los, sin tilde. El sin tilde, los, correcto. ¿Ya? ¿Otros? Unos. Bien. Unos, unas, una, perfecto. Bien. Bien, ya, perfecto. Esos son los artículos. No hay más. De hecho, hay uno más, pero si se acuerdan, me lo dicen. ¿Ya? 3. ¿A qué otro elemento de la oración acompaña el artículo? Su compañera lo dijo al inicio. A ver, ¿a qué otro elemento gramatical de la oración el artículo va a acompañar siempre? Categorías gramaticales hemos visto. Sustantivo, adjetivo, pronombre, adverbio, verbo, conjunción, preposición. ¿A cuál de todos esos acompaña el artículo? Al sustantivo. Al sustantivo. Muy bien. Si acompaña un adjetivo, lo sustantiva. ¿Se acuerdan? La sustantivación. Entonces, siempre va a ir al lado del sustantivo. Esa es la clave para entender el artículo. ¿Ya? Ahí está. Clave número 1, siempre aparecerá junto a un sustantivo. Perfecto. ¿Qué función cumple el artículo en una oración? Vamos ya a sintagma nominal, sintagma verbal. ¿Qué función cumple? ¿Se acuerdan? También lo dijo su compañera en la respuesta de la 1. Ya. Si no se acuerdan, no hay problema. ¿Listo? Pero su función más importante, de hecho la única función es determinar. Es un determinante. ¿Listo? Determinante. ¿Se acuerdan? Hay calificativos, hay determinantes y todo lo demás. El artículo es de determinante. ¿Ya? Lo vamos a ver a detalle eso, no se preocupen. Me voy a anotar más bien el punto 4 para hacer las especificaciones. ¿Ya? Listo. 5. ¿Qué clasificaciones se hacen de los artículos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se clasifican? Determinativos e indeterminativos. Perfecto. Bien. Determinativos e indeterminativos. ¿Ya? Correcto. Neutros y contractos. Ya, los neutros y los contractos también entran. Muy bien. Correcto. Si se dan cuenta, han dicho las 4 clasificaciones. Perfecto.
No están entrando en blanco al tema, les cuento. Si han podido responderme esto bajo sus recuerdos que tienen, entonces casi todo el tema está comprendido. De hecho, la número 4, el punto 4 es el que tengo que fortalecer. ¿Sí? Nadie me ha dicho nada ahí. Entonces, ¿qué función cumple el artículo? Eso es lo que voy a fortalecer en la explicación. Lo demás, entendido. ¿Ok? Entiendo que está comprendido. Pero si tienen dudas a medida que vaya explicando, ya saben. Con mucho gusto les voy a responder. Bien. Unidad número 10, la última unidad de este CUP. ¿Listo? Titula el artículo. Vamos a ver la primera parte. Mañana, yo creo que lo vamos a terminar ahora porque es un tema de 20 minutos. ¿Sí? Hasta en 10 lo puedo terminar, pero sería ya el colmo, ¿no? Llevarlo a la velocidad a la que a veces llevo el tema, entonces prefiero ir despacio y que comprendan bien. ¿Listo? Bien. Comencemos. Vamos a entrar por la morfología de los artículos. Morfología. Recuerden que cada vez que se encuentra en la palabra morfología, estaremos hablando de la forma. ¿Sí? Si varía, no varía, si cambia, no cambia, eso es morfología. No se olviden esta palabra. Ya hemos hecho en el banco de preguntas, si no me equivoco, de la preposición nos ha salido, ¿no? Morfológicamente, sintácticamente, semánticamente, ¿no? Entonces ya saben, cuando les salga morfológicamente o morfología, forma, cambia, no cambia, eso quiere decir. Cambia o no cambia la palabra en algunos casos. Eso está diciendo con la palabra morfología. Morfología de los artículos. Desde el punto de vista morfológico, los artículos son considerados palabras variables. Ahí su compañero tenía toda la razón. Palabras variables. ¿Listo? Porque admiten, recuerden, la única prueba que ustedes tienen que hacer para saber si la categoría gramatical es variable o invariable es ver si puede cambiar de género femenino a masculino o al revés, y de número singular a plural o al revés. Cuando esa palabra puede cambiar, entonces estamos hablando de que esa palabra es variable. ¿Listo? Cuando no puede cambiar como el adverbio, las preposiciones y las conjunciones, entonces son palabras invariables. Y los artículos sí pueden cambiar. Pueden ir, por ejemplo, de la a las, cambio de singular a plural, ¿ya? Pueden ir de él a los o de lo a los, ¿listo? Cambia. De él a la, cambió masculino femenino, ¿ya? Entonces hay cambios en los artículos. Se modifica una estructura o se modifica en género o número el artículo, por lo tanto será variable. ¿Listo? Ahora, ¿de qué depende el que varíe o no varíe un artículo? O el que cambie, el que no cambie su estructura. Todo esto depende de la exigencia del nombre al que acompaña. ¿Listo? Al nombre al que acompaña. Depende del sustantivo al cual está acompañando. Si el sustantivo es masculino, el artículo va a ser de género masculino. Si el sustantivo va en plural, el artículo va a ir en plural también. ¿Listo? Bien. Los artículos no son portadores de lexemas. Que quede claro eso. A pesar de que los artículos son variables, no se los puede segmentar en unidades morfemáticas. No tienen morfemas, ¿sí? Tampoco, o sea, al no tener morfemas quiere decir que no tiene lexemas, ¿sí? No tienen raíces. Ya los artículos no poseen una raíz. ¿Listo? No los puedo separar y no puedo identificar la clave de la palabra o de un artículo. Por lo tanto, no hay un lexema dentro de un artículo. ¿Listo? Se analiza a plenitud la palabra completa o el artículo completo. ¿Ok? Entonces, resumamos. Un artículo es una palabra variable porque puede cambiar o admite modificación de género y número en su estructura. Puede pasar de femenino a masculino y de singular a plural. ¿Ok? 2. Un artículo
desde el punto de vista morfológico, no tiene lexemas. No tiene una raíz. ¿Listo? Bien. Si se dan cuenta hasta aquí, hemos visto. El verbo es el único que va a tener lexema. ¿Sí? Y todas las demás categorías no. Facilito, ¿no? Les va a tocar un examen súper fácil en esta segunda parte. Ejemplo. El viernes no iré a trabajar. Ahí está. El viernes. Viernes es el sustantivo. ¿Listo? Recuerden que ese tipo de sustantivo siempre va a aparecer en plural. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hay sustantivos que siempre van a aparecer en plural, que nunca van a aparecer en singular. Entonces, yo voy a decir el viernes, los viernes. ¿Se dan cuenta? El que va a cambiar ahí es el artículo. Nada más. El viernes, singular. Los viernes, singular. Digo plural. ¿Listo? Entonces, ahí está. Dependiendo de la intención de la oración y dependiendo del tipo de sustantivo al cual están acompañando, el artículo se va a modificar también por sí solo. Vendrán todos para la fiesta. ¿Sí? Ahí está. La fiesta. Ahora, el artículo va a aparecer donde se lo necesite. Puede aparecer al inicio de la oración, puede aparecer al final, al medio, donde se lo necesite. Puede aparecer en el sintagma nominal, en el sintagma verbal, no importa. Donde se lo necesite el artículo va a aparecer. ¿Listo? Siempre acompañando a un sustantivo. Siempre acompañando a un sustantivo. No se olviden de ese detalle. ¿Ya? Los viernes no suelo ir a trabajar. Ahí está. Los viernes. Siempre vienen para las fiestas de fin de año. Fíjense. En las dos primeras oraciones aparece el y la. El está en masculino singular y la está en femenino singular. En las dos últimas oraciones me aparece los y las. Los está en masculino plural y las está en femenino plural. Por eso los artículos son variables, porque pueden pasar de masculino a femenino y de singular a plural. ¿Listo? De acuerdo al sustantivo al cual están acompañando, los artículos van a funcionar también. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Todo claro, Lisa. Listo, gracias por la respuesta. Sigamos. Aquí está la clasificación de artículos. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Por su contenido semántico, ya saben, cuando hablamos de semántica, estamos hablando del significado que tienen los artículos. ¿Listo? Entonces, por su contenido semántico, es decir, por el significado que adquiere un artículo, los artículos se van a clasificar en definidos, indefinidos, neutro y contractos. Esas son las 4 clasificaciones. Veamos el esquema de los artículos. Vamos al cuadrito. Tenemos en la primera línea singular plural, ¿no? En la primera columna singular plural. En la segunda columna ya tenemos los definidos. Los artículos definidos son el, que sería masculino, la, que sería femenino. Esos dos serían de tipo singular. ¿Listo? El sería masculino singular, la femenino singular. Más abajo siguen los definidos. Los sería masculino plural y las sería femenino plural. ¿Listo? Entonces, no hay más artículos definidos. Son solamente esos. El, la, los y las. 4 artículos definidos. 2 de número singular y 2 de número plural. ¿Listo? Femenino y masculino. Ahora vamos a la tercera columna donde están los indefinidos.
Los indefinidos también existe un masculino singular que sería un y un femenino singular que sería una. De igual manera tenemos unos que sería masculino plural y unas que sería femenino plural. Uy, ¿ya? Entonces, son 4 definidos y 4 indefinidos. Listo. Ahí está. Un, una, unos, unas. Esos serían los indefinidos. Hasta ahí creo que lo han llevado todos en el colegio, ¿no? Definidos e indefinidos. Licenciado, Sí, o sea, definidos es lo mismo que determinantes y indeterminantes, ¿no? Definidos e sí, indefinidos. sí. Solamente que se pueden manejar como sinónimos los dos, ¿ya? Determinados e indeterminados, no hay ningún problema, ¿ya? O determinantes e indeterminantes, no hay ningún problema. ¿Listo? No hay ningún problema. Son sinónimos. ¿Ok? Bien. En la cuarta columna tenemos los contractos. ¿Listo? Los contractos. Los contractos son solamente 2. Tenemos al y tenemos del. ¿Listo? Al, del. ¿Listo? Y finalmente en la última columna tenemos un solo neutro, lo. No hay más neutros y el neutro no tiene plural. ¿Listo? Cuidado con confundirlos con el los de los definidos. Ese los de los definidos es el plural de el. ¿Listo? Ese los es el plural de el. El neutro lo no tiene plural. Los contractos al y del no tienen plural. Los únicos que tienen plural son los definidos y los indefinidos. ¿Listo? Y el neutro tampoco tiene femenino masculino. El neutro, por eso se llama neutro. ¿Sí? Único, así como lo ven, el lo. ¿Ok? Y los contractos, así como aparecen al y del. No hay más artículos contractos. Tampoco son de tipo femenino ni masculino. ¿Listo? Así tal cual aparecen. Pero ya los definidos y los indefinidos, eso sí, aparecen en femenino masculino y también aparecen en número singular plural, sin ningún problema. ¿Listo? Entonces son 4 categorías, 4 clasificaciones que se hacen desde el punto de vista semántico. ¿Listo? Definidos, indefinidos, contractos y neutros. ¿Listo? Esto también está en su texto por si acaso. ¿Alguna preguntita? No, listen. Ya. Seguimos. Artículos definidos. Vamos a revisar las 4 categorías uno por uno y para que se entienda de mejor manera. Comenzamos por los definidos. Son palabras átonas, ¿listo? Átonas. Recuerden que si hablamos de átono y tónico estamos hablando de fonología, ¿sí? Fonológicamente. Bien. Son palabras átonas, también son variables en cuanto a género y número, pueden cambiar de femenino a masculino o de singular a plural, ¿ya? Se los llama también, ahí está lo que decía su compañera, para tranquilidad de ella, se los llama también determinados, ¿ya? Porque acompañan al sustantivo para determinarlo, por eso se llaman determinados, ¿listo? Y de igual forma, pueden acompañar a los pronombres relativos. Por ejemplo, ya los vimos esto. El cual, los cuales, las cuales, ¿se acuerdan? Pueden acompañar a los pronombres relativos. Y etcétera. Forman parte de estos artículos, ya los hemos visto. El, la, lo, los y las. Ahora, ¿por qué aparece aquí el neutro lo como definido? Porque lo que va a hacer el lo
es determinar al sustantivo también. ¿Listo? Seguirá cumpliendo la función de determinante, es el lo, sin ningún problema. ¿Listo? Les voy a explicar cuándo va a ser un artículo neutro específicamente, ¿ya? Y cuándo deja de ser, o sea, seguirá su esencia de neutro intacta, o sea, no la vamos a, no se puede obviar su esencia, ¿sí? Es igual que el infinitivo pasa a ser sustantivo, ¿verdad? Pero no podemos olvidar su esencia de verbo. Aquí lo mismo quiero explicarles. Aunque el artículo neutro, lo, aparezca como un determinante, o sea, porque cumple la misma función, determina, ¿listo? No pierde su esencia de neutro, ¿ya? No pierde su esencia de neutro, aunque pueda llegar a definir un sustantivo. Ejemplo, ese joven toca muy bien el violín, ¿listo? Ahí está, violín es el sustantivo, él es el artículo y lo está determinando. ¿Por qué se los conoce como determinados o definidos? Porque de alguna manera el sustantivo al cual está acompañando lo convierte en un sustantivo conocido, en un sustantivo específico. Es decir, ese joven toca muy bien el violín. ¿Listo? El violín. Si yo uso ahí, toca muy bien un violín, ese un me puede, cualquier violín, digamos. No hay una especificación cercana. En cambio, ese el me ayuda a determinar al sustantivo que sigue y de alguna manera ese sustantivo es como que ya específico y conocido. ¿Sí? Ese joven toca muy bien el violín. Algún violín que yo estoy viendo o que conozco, que yo lo he visto, ¿no? A ese me estoy refiriendo. En cambio, si uso un violín, ese un violín, existen millones de violines en el mundo. Cualquiera de esos puede ser. ¿Sí? Por eso esa es la diferencia entre determinado e indeterminado, entre definido e indefinido. ¿Ya? Los definidos ayudan a que el objeto, el sustantivo al cual está acompañando sea más próximo a nosotros. Es una gran diferencia. ¿Listo? Obviamente sigue siendo definido, no va a cambiar Sharik. ¿Listo? En el ejemplo, el violín rojo que pregunta Sharik sigue siendo definido. Lo único que ha pasado ahí es un adjetivo que se metió al medio. Nada más, el artículo sigue siendo definido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese adjetivo, si yo lo saco, no va a alterar la oración. El violín. Si lo pongo, el artículo se convierte en un segundo determinante. ¿Por qué? Porque especifica mucho más al sustantivo. Ya no es cualquier violín. Específicamente es el violín rojo. ¿Listo? ¿O cómo está tu oración acá? A ver. Sí, el violín rojo. Lo que hace es especificar. Ya no es cualquier violín. Específicamente es el violín rojo. Si yo colocara rojo ahí. Rojo es otro adjetivo calificativo que va a funcionar como un determinante igual. ¿Listo? Perdón, como un adjetivo calificativo. Pero va a servir para especificar mucho más la cualidad del violín. Y ese el, ya el artículo, no pierde su rol de determinante o de determinado. ¿Sí? Sigue siendo. Más bien ese adjetivo va a llegar a fortalecer la idea de lo que el artículo quiere decir ahí. ¿Listo? Sigamos. La naranja es un cítrico delicioso y necesario. ¿Ya? La naranja. Ahí tenemos la, que sería el artículo definido o determinado. Y tenemos naranja, que sería el sustantivo al cual está acompañando. ¿Ok? Ahora, si yo digo, una naranja es un cítrico delicioso y necesario, de todo el montón de naranjas que existen, puede ser cualquiera a la que yo me esté refiriendo. ¿Listo? Pero si yo digo, la naranja es un cítrico delicioso y necesario,
como que ya es mucho más específico, mucho más próximo a nosotros, ese sustantivo. ¿Listo? Por eso se llama definido o determinado. ¿Listo? Me desconcierta la forma de amar de los hombres. La forma, los hombres. Forma, sustantivo. La es el artículo femenino singular. Aquí en el otro lado tenemos hombres, sustantivo. Los sería el artículo masculino plural. ¿Listo? Igual. Me desconcierta la forma de amar de los hombres, ¿no? La forma, específico. Los hombres, específico. ¿Listo? Por eso se llaman determinados esos artículos. Especifican. Las mujeres suelen ser más sabias que los hombres. Ojo, esto es solo una oración, ¿ya? No vamos a entrar en discusión sobre eso. Bien. Mujeres sería sustantivo, ¿ya? Las sería el artículo plural femenino. Hombres sería masculino, sustantivo, perdón, y los sería artículo plural masculino. ¿Listo? Entonces, los artículos. A ver, para que no se compliquen la existencia. Cada vez que ustedes vean el artículo el artículo la, el artículo los y el artículo las, serán artículos definidos. ¿Listo? Serán artículos definidos. Desde el punto de vista de su clasificación semántica, van a ser artículos definidos. Recuerden que son palabras átonas porque no tienen fuerza de voz por sí solas. Y van a ser variables porque pueden pasar de masculino a femenino o al revés y pueden pasar de singular a plural. ¿Listo? Bien. Nota muy importante a tomar en cuenta. Una de las características de los artículos definidos es que se usan con frecuencia para sustantivar cualquier categoría gramatical. Pueden sustantivar lo que sea. ¿Eso qué quiere decir? Que el artículo siempre va a tener esa función mágica. Vamos a poner la palabra mágica, aunque no va a aparecer así en el examen. Entonces, a ver, ¿quién me está escribiendo? Ya. Entonces, al aparecer delante de un sustantivo, de una palabra, esa palabra automáticamente se convierte en sustantivo. ¿Listo? Veamos. El comer demasiado puede engordar rápido. El comer, comer que es un verbo en infinitivo, recuerden que es un verboide o una forma no flexiva. Si le puse artículo por delante o tiene un artículo, listo. Deja de funcionar como verbo y pasa a funcionar como sustantivo. Se sustantivo. Los malos siempre pagan sus fechorías. Malos es adjetivo, ¿se acuerdan? En su origen la palabra malos es adjetivo. Pero como no hay un sustantivo ahí al cual esté acompañando ese adjetivo, lo que hay es un artículo por delante, ¿ya? Lo que hay es un artículo por delante y no hay un sustantivo en ese sintagma, ¿ya? Entonces, ese adjetivo se sustantivó. Deja de ser adjetivo y pasa a funcionar como un sustantivo. ¿Listo? Lo sustantivo. ¿Quién sustantivó? El artículo los. Sustantiva a ese adjetivo que en su origen es un adjetivo. ¿Sí? Que no pasa lo mismo con el ejemplo de su compañera. El violín rojo. Porque rojo, en realidad a quien está acompañando es a violín. Y artículo a quien está acompañando es a violín también. Entonces hay un sustantivo ahí. Pero si yo dijera el rojo, ahí sí, rojo que sería un adjetivo pasa a ser sustantivo. Se sustantiva. Recuerden que los adjetivos pueden sustantivarse sin ningún problema, especialmente los calificativos. ¿Ya? El hoy se debe vivirlo a plenitud. Aquí, hoy. Hoy ustedes saben que es un adverbio de tiempo. Pero aquí, el hoy
al ponerle un artículo ahí adelante, ese hoy se sustantivó y no está apareciendo ahí como adverbio. ¿Listo? El hoy. Ahí pasa el proceso de sustantivación. Estoy repitiendo lo que ya hemos visto en el tema del sustantivo, ¿sí? La sustantivación. Pero aquí lo estamos viendo desde el punto de vista de los artículos. ¿Listo? Otra nota muy importante. Los artículos también pueden ser acompañar a los pronombres relativos. Esto ya lo hemos visto. Los que ves aquí son pastores alemanes. Los que, ¿se acuerdan? Los que, ese que es un pronombre relativo. Y ese los es el artículo que está acompañando. ¿Listo? Entonces pueden acompañar a los pronombres relativos sin ningún problema. No vinieron los demás del curso. Los demás es un pronombre también relativo y ese artículo los lo que está haciendo es acompañar. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta esos dos casos. Uno, cuando el artículo aparece delante de una palabra y esa palabra no tiene un sustantivo al lado, entonces esa palabra lo que está haciendo es sustantivarse. El artículo lo que hace es sustantivar directamente. ¿Listo? Pasa o atraviesa el proceso de sustantivación. También los artículos pueden acompañar a los pronombres relativos. ¿Ya? Los que, los demás, lo cual, la cual, ¿no? ¿Se acuerdan? Esos son los pronombres relativos. ¿Ya? Vamos al segundo grupo. Los artículos indefinidos. Indefinidos. Son palabras tónicas. Ojo, tónicas. Variables en cuanto a género y número. Los definidos eran átonas, palabras átonas, porque no poseían intensidad en su estructura. En cambio, los indefinidos son tónicos, porque sí tienen una sílaba más fuerte que la otra. Por ejemplo, una. ¿Ven que una suena más fuerte que la otra? Por eso son tónicas, ¿ya? Excepto un. Entonces, se los llama también indeterminados, porque acompañan al sustantivo no conocido o para referirse a él de una manera imprecisa. Forman parte de estos artículos un, una, unos, unas. Escuchen bien. ¿Se acuerdan que les dije que los definidos lo que hacían, el grupo anterior, lo que hacían era hacer que el sustantivo al cual están acompañando sea mucho más preciso para nosotros, o sea, mucho más cercano a nosotros sujeto? Eso es lo que hacen los definidos, por eso se los conoce así. Además, hacen que al sustantivo al cual están acompañando sea mucho más próximo y más conocido por nosotros. En cambio, los indefinidos, este segundo grupo que estamos viendo, se llaman indefinidos o indeterminados porque al sustantivo al cual están acompañando lo convierten en desconocido. Es decir, del montón de objetos que puedan existir, puedo estar refiriéndome a cualquiera. ¿Sí? Si yo digo una mesa, pueden ser del millón de mesas que existen en el mundo, cualquiera. ¿Sí? Por eso no conocemos el objeto específicamente. Pero si yo digo la mesa, ahí ya me estoy refiriendo a una mesa específica. ¿Listo? También los indefinidos pueden o sirven para referirse de manera imprecisa. O sea, no hay precisión en la información. Por ejemplo, tenemos un programa listo para ejecutarse. Un programa. Programa es sustantivo, es un artículo indefinido. ¿Listo? Un programa. Pero no sé cuál es ese programa. Si yo escucho la oración, no sé cuál es ese programa. ¿Sí? Entonces, ahí hay una información o un sustantivo, o por lo menos el artículo indefinido está acompañando a un sustantivo que lo convierte en desconocido. ¿Ya? En el museo hay una exposición de pinturas famosas. Una exposición. Pero pueden haber muchas más. ¿Sí? Pueden haber otras exposiciones al mismo tiempo en el museo, sin embargo, no conozco.
estoy de alguna manera una de tantas, ¿no? Tampoco sé cuál es. ¿Listo? Ahí está el artículo indefinido. Unos amigos quieren venir a conocer mi pueblo. Unos amigos. No sé cuántos son. ¿Ya? No sé cuántos son, ni sé quiénes son. A menos que la persona que me está diciendo eso me especifique quiénes son esos amigos. ¿Sí? Pero si yo digo los amigos de Mario, entonces ahí en los amigos se supone que yo puedo conocer algunos de esos amigos de Mario, ¿no? Si es artículo o pronombre. A ver, el pronombre ¿a quién acompaña? Díganme ustedes. Me está preguntando Sharik, ¿cómo saber si es artículo o pronombre? El pronombre ¿a quién acompaña? ¿Cerca de quién aparece el pronombre? A ver. Del sustantivo. Bien. El pronombre al lado del sustantivo, el artículo al lado del sustantivo. ¿Y el pronombre al lado de quién? ¿Me dijo del verbo? Sí. Correcto. Bien, no te asustes, Sharik. Es normal tener dudas, ¿ya? Entonces, el artículo va a aparecer junto a un sustantivo. El pronombre, cuando sea pronombre, va a aparecer junto a un verbo. ¿Quieren hacer la prueba? Facilito. Me voy a salir de acá, espérenme. Ya. Inge, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuántos artículos pueden aparecer en una oración? Los que se necesiten. No hay una cantidad específica. Los que usted necesite que aparezcan o lo que la oración requiera van a aparecer. Pueden aparecer 3, 4, 2, 1. No hay ningún, dependiendo el tipo de oración que usted esté formando, ¿ya? A veces formamos oraciones compuestas, vamos a usar hasta 2, 3, incluso 4 pueden llegar a aparecer, ¿ya? No hay una cantidad exacta. Ya. Fíjense acá en unos amigos. Ahí está apareciendo amigos, que sería el sustantivo, y unos, que sería artículo. Pero si yo quito la palabra amigo, me queda, unos quieren venir a conocer mi pueblo. Ahí está apareciendo junto al verbo querer. No hay sustantivo ahí. Entonces ese uno es pronombre. ¿Listo? Ese uno es pronombre. Pero como está apareciendo junto a ese sustantivo, amigos, entonces no es pronombre, sino artículo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre cuándo es un pronombre y cuándo va a ser un artículo. Ahí está la explicación. ¿Se entendió, Sharik? Ya, muy bien. Ahora, su compañera preguntó, ¿cuántos artículos pueden aparecer en una oración? No depende de que sea mi capricho como persona, como escritor, como quien va a escribir la oración, no depende de mi capricho. Depende del hilo de la oración, ¿no? Es decir, voy escribiendo y si necesito lo coloco, si no, no hay problema. ¿Ya? No se coloca. Fíjense arriba. Dice, son palabras tónicas variables en cuanto a género y número. Se los llama también indeterminados porque acompañan al sustantivo no conocido o para referirse a él de una manera imprecisa. Forman parte de estos. Fíjense que en todo eso que leí, solamente he encontrado un artículo y he necesitado un artículo. Ahí cuando dice al sustantivo, ese al es un artículo. Contracto. No hay más artículos ahí. Si ustedes me dicen, ese se los llama, ese los no es artículo. Cuidado. Está apareciendo junto al verbo llamar. Entonces es un pronombre. No lo vayan a encerrar, ¿no? Cuidado. Eso es un pronombre. No hay ahí un artículo.
Recuerden que los pronombres aparecen junto al verbo. Los artículos aparecen junto a un sustantivo. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora, respondiendo a su compañera, ese texto tiene 4 líneas. O sea, ese párrafo, vamos a llamarlo así. ¿Ya? Pero solamente he necesitado un artículo. Entonces, es de acuerdo al hilo conductor que se requiera en la narración, en la redacción, en lo que ustedes estén haciendo. Si lo necesitan, automáticamente entra el artículo. Si no lo necesitan, no lo usan. ¿Sí? Entonces, no puedo decirles cuántos artículos van a aparecer en una oración. Es de acuerdo a la necesidad de lo que se quiera expresar en el texto. ¿Listo? Pasa lo mismo que las conjunciones cuando me preguntaban cuáles son las conjunciones más importantes. No hay conjunciones más importantes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las conjunciones lo que hacen es unir oraciones. Entonces no podemos encasillarnos en las más importantes. Todas van a usarse de acuerdo a nuestras necesidades al momento de comunicarnos. Pero preposiciones sí, habían 5 que eran más usadas, las más comunes. Lo mismo pasa con los artículos. No puedo decirles cuántos van a aparecerles específicamente en una oración o en un texto. Eso depende del hilo conductor de la narración o de la redacción. Ya, como les dije, 4 líneas en este párrafo y solo un artículo ha aparecido. ¿Listo? Nada más. Bien. Este florero me gusta para poner unas flores. Aquí está. Unas flores. No sé cuántas flores. Solo sé que son unas. ¿Ya? Información imprecisa. Y tampoco sé qué tipo de flores. ¿Ya? No las conozco a esas flores. Unas. No sé si las tiene compradas, las tengo compradas las flores o las voy a comprar recién. El que me escucha no va a saber nada de eso. Pero si yo digo, este florero me gusta para poner las flores rojas, entonces el que me está escuchando ya conoce las flores rojas. O sea, ya sabe cuáles son las flores que voy a poner. ¿Listo? Esa es la gran diferencia entre los definidos y los indefinidos. ¿Listo? Los indefinidos me ponen sustantivos no conocidos. O sea, al que escucha lo que estoy diciendo, la persona no conoce a lo que me estoy refiriendo. Tiene una idea vaga. Flores, listo. Conozco flores, sé que son flores, listo. Sé que van a ponerlas ahí, pero no sé cuáles son específicamente. Pero si yo digo las flores, el que me escucha sí sabe a cuáles me estoy refiriendo específicamente. ¿Listo? Bien, ahí está. Esos son los indefinidos. Vamos al neutro. ¿Ya? Vamos al neutro. En este grupo se incluye el artículo lo y es considerado una palabra átona que acepta modificación de número a los. Ya, aquí les había dicho al inicio que los es el plural de el, ¿verdad? El, los, ¿ya? Pero en algunas situaciones también se los va a considerar a los como el plural de lo. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar ejemplos y se van a dar cuenta que en realidad el lo, por eso se llama neutro, ¿ya? Su función principal va a ser sustantivar de manera directa. Les voy a mostrar ejemplos y voy a ir explicándoles. Generalmente va antes de un adjetivo, escuchen bien, antes de un adjetivo para sustantivarlo. Nunca acompaña un sustantivo, ¿ya? Nunca. Nunca acompaña un sustantivo como tal, porque en español no existen sustantivos neutros, ¿sí? ¿A quién acompañan? A un adjetivo. ¿Y qué hacen con ese adjetivo? Lo convierten en sustantivo, lo sustantivan. Ahora, fíjense, aquí va la explicación de por qué el los a veces va a ser el plural de lo y a veces no. Si ese los acompaña a un adjetivo, entonces es el plural de lo. Pero si ese los acompaña a un sustantivo normal, entonces es el plural de el. Por ejemplo, el libro, los libros. ¿Sí? Ahí estaría siendo el plural de el.
Pero si digo lo bueno, bueno es adjetivo. Y digo los buenos, ahí sería los el plural del lo. Esa es la única diferencia. No se compliquen la vida. No les van a complicar con ninguna pregunta de ese tipo en el examen. No les van a preguntar, ¿el los es plural de lo? No, no te van a preguntar para nada. Eso casi te lo puedo garantizar. ¿Ya? Lo que sí van a preguntarte es que, o te pueden preguntar es si el artículo, ¿a quién acompaña el artículo neutro? Eso sí te pueden preguntar. Y tu respuesta siempre va a ser el artículo neutro, siempre aparecerá por delante de un adjetivo para sustantivarlo. No se concentren y no se descabellen ahí, no se saquen los cabellos pensando en que cuándo voy a ver que el los es plural de él y cuándo el los es plural de lo. No se concentren en eso, ¿ya? Concéntrense más bien en saber que el lo va a ir delante de un adjetivo y su misión es sustantivar a ese adjetivo. Listo. Nada más. En cambio, los otros que son los definidos, esos pueden aparecer delante de un adjetivo, delante de un sustantivo, delante de un adverbio, delante de un infinitivo, sin ningún problema. ¿Sí? Pero este lo solo puede aparecer delante de un adjetivo. Nada más para sustantivarlo. Por ejemplo, lo antiguo me gusta más que lo nuevo. Antiguo es adjetivo. Nuevo es adjetivo. ¿Ya? Auto nuevo. Castillo antiguo. ¿Se dan cuenta? Son adjetivos. Entonces, el lo solamente aparecerá delante de un adjetivo y lo convierte en sustantivo. Ese es el proceso de sustantivación, ¿ya? Que ocasiona el neutro. Otro ejemplo. Lo mucho que te quiero. Mucho, acuérdense que es un adjetivo numeral, por lo tanto ese lo, al aparecer por delante, lo está sustantivando. Lo mucho. Lo poco que me das no alcanza. Poco es un artículo indefinido. ¿Ya? Por lo tanto, ese lo por delante lo convierte en sustantivo. Los inútiles siempre buscan pretextos. Inútiles es un adjetivo calificativo. Y ese los lo está sustantivando. Ahora, yo les decía en la explicación de hace rato, si el los aparece delante de un adjetivo, lo sustantiva. Y ese lo será el plural del lo. Pero no se concentren en eso, ya les expliqué. Concéntrense en saber que el lo siempre aparecerá delante de un adjetivo y lo que hará delante de ese adjetivo es sustantivar. Nada más. Ahora sí, deben recordar el tema del adjetivo, sí o sí, para poder identificar, ¿no?, estos casos. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasaría si quito aquí, concéntrense en la oración 3, lo poco que me das no alcanza? Si yo quito la palabra poco y digo, lo que me das no alcanza, ¿ese lo es artículo, sí o no? Sí. No. ¿Qué me dicen? No. ¿Se sustantiva? Por eso les estoy preguntando. ¿Qué me dicen? Si no estoy mal, sí, se vuelve determinativo. El que sigue siendo un pronombre relativo. ¿Se acuerdan que van a acompañar a los pronombres relativos también? ¿Ya? Sigue siendo, no lo duden. ¿Ya? Bien. Sigamos. Pero, ¿ya? Voy a volver acá. ¿Dónde estaba? Aquí fíjense.
Ah, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? No está acá. Ya, aquí tiene que estar entonces. Fíjense, el cual, los cuales, ¿sí? Cuidado que les aparezcan así, esos son pronombres relativos, ¿no? El cual, los cuales, las cuales, ¿sí? Entonces van a aparecer artículos ahí. ¿Dónde tenía otro ejemplo? Aquí tenía sustantivos definidos. Aquí, fíjense, también se los encuentra acompañando a los pronombres relativos. Los que ves aquí son pastores alemanes. Los que, ¿sí? Ese que es un pronombre relativo. ¿Listo? No es un verbo. Ojo, si fuese un verbo, entonces ese lo sería un pronombre. Perdón, sería claro, un pronombre. ¿Listo? Ahora, aquí en el ejemplo que yo les puse del neutro, lo que me das no alcanza. Ahí ese que sería el pronombre relativo, ¿ya? Y ese lo sería un artículo que está acompañando a qué. ¿Listo? Bien, me alegra mucho que no hayan dudado. Pensé que iban a dudar un rato ahí. Ya, sigamos. Vamos al grupo número 4, que son los artículos contractos. Listen, disculpe, Sí, en el caso de, por ejemplo, en la otra oración, se le puede poner los quiero mucho y ahí ya se vuelve un pronombre, ¿no? si usted pone en la 2, los quiero mucho, sí, seguro que sí, porque ahí estaría junto a un verbo, el verbo querer. ¿Ya? Seguro que sí. Y ese mucho, ya pasaría a ser otro tipo de palabra, ¿sí? Entonces, en ese los quiero, ahí ese los estaría acompañando a quiero, entonces sería pronombre. Correctísimo su análisis. ¿Ya? Dicen, Sí. disculpen, estas oraciones me confundí. ¿No sería conjunción o pueden cumplir las dos funciones, conjunción y preposición? Vaya o pronombre. ¿Se acuerda que cuando llevamos las conjunciones decíamos que son el que va a aparecer como conjunciones sustantivas y para que sea conjunción de tipo sustantiva tiene que tener una preposición por delante, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de ese detalle? No, Lisa. Ya. Y aquí no tienen preposición. ¿Ya? Bien. Contractos. Son palabras invariables. Invariables. Los contractos son invariables. Es decir, no aceptan modificaciones ni de género ni de número. Ahí sí, los contractos son netamente únicos, ¿ya? Siempre acompañan a un sustantivo para determinarlo. También pueden aparecer antes de un verbo en infinitivo, ojo, infinitivo, nada más, o antes de un adjetivo. Se forman de la siguiente manera. Escuchen bien. ¿Qué quiere decir? No sé quién está ingresando. Ya. ¿Qué pasaría si los contractos aparecen delante de un adverbio? ¿Qué pasaría si los contractos aparecen delante de un verbo conjugado? ¿Ya? Ahora les explico. Entonces, los contractos se forman de la siguiente manera. Para el contracto al, yo necesito una preposición a más el artículo el. Si uno los dos, tengo el artículo de contracto al, pero que en su esencia, por su origen, tiene una doble esencia. Tiene una esencia de preposición y tiene una esencia de artículo. ¿Listo? Cuando nosotros formamos o armamos una locución prepositiva, entonces va a aparecer este al con su esencia de preposición, porque para para que resulte este artículo, yo tengo que fusionar una preposición a más el artículo el y me resulta al. Por eso en su esencia,
puede funcionar como preposición y puede funcionar como artículo. Va a funcionar como preposición cuando yo arme locuciones prepositivas. ¿Listo? Y va a funcionar como artículo en estos casos que dice acá. Delante de un verbo en infinitivo, delante de un adjetivo y obviamente delante de un sustantivo. ¿Listo? Lo mismo pasa con del. Para que me salga la palabra del, el artículo contracto del, yo he tenido que fusionar la preposición de más el artículo el y como resultado tengo el artículo contracto del. ¿Listo? Para que me resulte ese artículo contracto, tengo que fusionar dos, preposición más artículo. Por lo tanto, el artículo contracto del, cuando yo forme locuciones prepositivas, voy a tener como esencia de preposición el artículo del. En los otros casos, cuando acompaña un sustantivo, cuando no esté formando locuciones prepositivas, ¿ya? Sino cuando acompaña un sustantivo, cuando vaya delante de un verbo en infinitivo y cuando vaya delante de un adjetivo, entonces cumplirá la función de artículo. ¿Se acuerdan que nos han aparecido este al y del en las locuciones, verdad? Entonces ya ahí les había hecho un adelanto y aquí se los vuelvo a especificar. Por ejemplo, describió la imagen del hombre con facilidad. Del hombre, ahí está, hombre sustantivo del artículo contracto, delante de un sustantivo. No hay ningún problema, funciona como artículo contracto. Al salir de la iglesia me encontré una moneda. Al artículo contracto, salir, que sería el verbo en infinitivo. Lo que hace es sustantivarlo. ¿Listo? Y está en el sintagma nominal además. Sigamos. Nos inscribimos al mismo tiempo. Aquí tenemos mismo, que sería un adjetivo, y al, que sería un artículo contracto. ¿Listo? En esos casos funcionan como artículos contractos. Cuando formen locuciones, ahí estarán funcionando como preposiciones. Por su esencia, eso que quede claro, por su esencia de construcción que tiene. Ya no podemos obviar la esencia de preposición porque están formados por una preposición y un artículo. ¿Listo? Esos son los contractos. Vamos ahora a ver funciones del artículo. Cuando hablamos de funciones estamos hablando de sintaxis. Sintaxis. A ver, funciones del artículo. La función propia del artículo es la de determinante, porque se lo usa para señalar, para presentar o determinar a una palabra que acompaña, sea del tipo que sea. Por esta razón son consideradas palabras dependientes. ¿Ok? Dependientes. No tienen autonomía los artículos. Siempre dependen de las otras palabras que aparecen en la oración, igual que la preposición, igual que la conjunción. ¿Listo? No tienen autonomía léxica, o sea, no tienen un significado propio, no tienen absolutamente nada. Son palabras que van a funcionar y van a servir, ¿listo? Cuando aparezcan dentro de una oración. Por sí solas, no tienen sentido. ¿Listo? No pueden aparecer solos los artículos en ninguna forma, en ninguna estructura, ¿ya? Y siempre van a acompañar a otra palabra de manera obligatoria. ¿Listo? Por ejemplo, las reclusas gozaron de un día de libertad. Si yo digo las, no estoy diciendo nada, pero si ya añado ese artículo a la oración, las reclusas gozaron de un día de libertad, listo. Fíjense que la misma oración necesita de ese artículo. Si yo no pongo las y digo simplemente reclusas gozaron de un día de libertad, parece más bien un noticiero, ¿no? Estoy dando, ¿qué se llama lo que presentan en las noticias? Un titular,
¿no? Reclusas gozaron un día de libertad. ¿Listo? Pero aquí, para que se comprenda de mejor manera y se especifique más la información de la oración, añado un artículo definido. Ahora, tenemos sintagma nominal, las reclusas, y sintagma verbal, gozaron de un día de libertad. Entonces, ese las está funcionando como un determinante, ¿sí? Determinante. Todos los artículos funcionan como determinantes. Todos. ¿Listo? Función, ojo, función sintáctica. En el sintagma nominal o en el sintagma verbal, esa es la función sintáctica. ¿Cómo funcionan dentro de la oración? Como un determinante. Nota muy importante. El artículo definido tiene la función de sustantivar a cualquier palabra. Cualquier palabra. Por ejemplo, el sí de las niñas es encantador. Sí. Es adverbio. ¿Se acuerdan? El artículo lo sustantiva. El nadar es mi pasión. Nadar es un verbo en infinitivo. El lo sustantiva. El azul del cielo es impactante. Azul es adjetivo. El lo sustantiva. El comer es una necesidad biológica. El es el artículo y comer es el sustantivo en infinitivo. Es un verbo en infinitivo que funciona como sustantivo. Tengo sintagma nominal y sintagma verbal. Sintagma nominal el comer y sintagma verbal es una necesidad biológica. Y ese el vuelve a funcionar como determinante. ¿Sí? Los artículos siempre funcionan como determinantes. No tienen otra función dentro de la oración. Esa es su única función. Vamos al significado del artículo. Semántica. Ya les he adelantado un poquito hace rato. ¿Sí? Ahora vamos a de manera específica. El artículo es una palabra que carece del lexema, que no tiene raíz. ¿Listo? Está compuesto exclusivamente de morfemas con función gramatical. Gramatical ya saben lo que significa. Que no voy a encontrar un significado en el diccionario. Un significado pleno, como encuentro de vaca, de mesa, de silla, de casa, ¿no? No voy a encontrar un significado de ese tipo. Voy a encontrar simplemente un significado gramatical, que quiere decir, ¿no? Tipo de palabra, artículo, que acompaña al sustantivo. Listo. Ese es un significado gramatical. ¿Listo? Entonces, el artículo no tiene significado, semántico obviamente, porque no tiene lexema y su estructura tiene morfemas con función gramatical, por lo tanto su significado será netamente gramatical también. Lo mejor de mi vida fue conocerte. Ahí tienen mejor, ¿ya? Y ese lo que está acompañando a mejor. No tiene significado por sí solo el lo. ¿Listo? Semánticamente no tiene valor de significado, pero cuando aparece dentro de una oración, alcanza su significado, ayuda a que la oración fortalezca su significado. Este niño es un verdadero ángel. Ángel es el sustantivo, un es el artículo. ¿Listo? Cumpliendo la función de, aquí ese lo es un determinante, no se olviden, ¿ya? Las flores tienen un atractivo natural, ¿ok? Las, artículo, flores su sustantivo, atractivo es el sustantivo, bueno, aquí sería un adjetivo que se sustantiva al tener un artículo por delante. Listo, un atractivo. Y nada más. Es todo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Se entendió entonces? Listen, yo tengo una duda, Hágala. pero es más de un ejemplo que puso ahí.
en el Dígame. anterior, aparece una palabra, un exactamente, y no sé si funciona como, como en el anterior. No sé si funciona como artículo o como otra cosa. Ahí, en una. Funciona como artículo, ¿no? Sí, perfectamente un artículo, porque su sustantivo es necesidad. Era Es eso. un artículo. ¿Ya? Es un artículo, no lo dude. De tipo indefinido, ¿no? Correcto, de tipo Ok. indefinido. Muy bien. Correctísimo. ¿Otra pregunta? No. ¿Quién me preguntó esto? Solange. Solange, en el caso de singular plural estamos hablando de morfología, forma. ¿Sí? Un artículo pasa de ser singular a plural. Entonces cambia su forma. Por esa razón, el singular y el plural sería una pregunta morfológica. ¿Listo? Porque cambia. Recuerden que morfología significa forma, estructura de la palabra. Si modifica o no modifica. Eso es morfología. Por lo tanto, si un artículo pasa de singular a plural, entonces está cambiando su forma. Por lo tanto, el tipo de pregunta que les van a hacer ahí sería desde el punto de vista morfológico. ¿Listo, Solange? Sharik, ¿a cuál? A ver, me dice que vuelva a la anterior. Me imagino que la anterior es esta de acá. Ahí está, Sharik. ¿Alguna otra pregunta? Listen, disculpe, ¿podría volverla a la anterior de esta, por favor? Ahí el significado o acá. Ahí. Ya. Ya, muchas gracias. Listo. Bien. Voy a hacer una recapitulación con los puntos claves. ¿Listo? Muy bien. Punto número 1. Desde la morfología de los artículos, su forma, su estructura, son palabras variables, porque pueden pasar de singular a plural o de femenino a masculino. Ese es el punto número 1. ¿Listo? Los artículos son variables. Nada más. Punto número 2. Los artículos, según su clasificación semántica, son de 4 tipos. Tenemos los definidos, los indefinidos, los contractos y el neutro. ¿Listo? Definidos, indefinidos, contractos y neutro. Los definidos, recuerden que nos ayudan a especificar o se supone que el sustantivo al cual están acompañando de alguna manera es mucho más conocido para la persona que habla y escucha. Los indefinidos convierten a ese sustantivo al cual están acompañando en algo desconocido o que el que habla y escucha, el que habla puede ser que lo conoce, pero el que escucha no. ¿Listo? Los contractos, recuerden que en su origen tienen la fusión de una preposición y un artículo, por lo tanto, van a tener esa doble funcionalidad. Pueden aparecer en función de preposición o pueden aparecer en función de artículo. Van a aparecer en función de preposición cuando estén en locuciones prepositivas y van a aparecer en función de artículo cuando acompañen a un sustantivo, a un adjetivo o a un verbo en infinitivo. Mientras que el artículo neutro lo no va a aparecer nunca acompañando a un sustantivo. Va a aparecer acompañando a un adjetivo. ¿Listo? Y cuando aparezca acompañando a un adjetivo, lo que hace es convertir a ese adjetivo en un sustantivo. Listo. Ese es el punto número 2. Punto número 3. Recuerden que los artículos definidos también, aparte de ir acompañando a un sustantivo, pueden ir acompañando a pronombres relativos, como el cual, los cuales, el que, los que, ¿no?
Recuerden la lista de pronombres relativos y los artículos pueden acompañar a esa lista de pronombres relativos. ¿Listo? Ese es el punto número 3. Punto número 4. Los artículos definidos también se los conoce como determinados. Cuidado que les cambien nada más la palabra en la pregunta y ustedes queden en blanco. Definidos o determinados es lo mismo. ¿Listo? A veces es la misma pregunta y solamente cambian la palabrita. Definido por determinado. No lo olviden. Definido y determinado son sinónimos. Ese es el punto número 4. ¿Listo? Muy bien. No se olviden, vamos al punto número 5. ¿Ya? Los artículos lo que hacen es sustantivar a las palabras que no son sustantivos en su origen. Por ejemplo, el comer, los malos, el hoy, ¿no? Ya saben que comer es un verbo en infinitivo, malos es un adjetivo, hoy es un adverbio. Generalmente los van a sustantivar y esta sustantivación va a ocurrir al inicio de una oración, ¿sí? El 98% de los casos de sustantivación ocurren al inicio de una oración. ¿Listo? O sea, la mayoría de las veces. Es decir, siempre van a aparecer en el sintagma nominal, no en el verbal, ¿ya? El 98% de las veces. Y ese 2% son excepciones muy raras. Pero en el examen no se compliquen. ¿Listo? La sustantivación siempre búsquenla al inicio de una oración. ¿Listo? Consejo. Ese es el punto número 5. ¿Ok? Fíjense bien al inicio de oración que esa palabra a la cual está acompañado no tiene un sustantivo por delante. ¿Listo? Miren esto. Si yo pongo los malos hombres siempre pagan sus fechorías, ahí hombres es el sustantivo. No hay sustantivación ahí si yo coloco los malos hombres. No hay sustantivación porque malos es adjetivo que está acompañando a hombres y los es el artículo que está determinando a hombres. Por lo tanto, ahí no hay proceso de sustantivación. Mucho cuidado. Fíjense bien al inicio de la palabra, de la oración, perdón, y fíjense que después del artículo va a aparecer la palabra que se puede sustantivar como malos, pero fíjense bien que malos no esté calificando a un sustantivo más adelante. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Aquí los malos siempre pagan sus fechorías. No hay sustantivo en los malos, no hay otro sustantivo, porque siempre es un adverbio. Así que no hay un sustantivo ahí. Pero si yo colocara los malos hombres, ahí sí hombres es sustantivo, y el adjetivo califica ese sustantivo hombres, y el artículo determina ese sustantivo también. ¿Listo? Mucho cuidado con ese detalle. Ese es el punto número 5 entonces. ¿Pueden sustantivar a cualquier palabra? Sí. ¿Van a aparecer ese proceso de sustantivación? Por lo general va a aparecer al inicio de oración. Sí. Pero tengan mucho cuidado que sea efectivamente una sustantivación. Cuidado que les pongan esa trampa y los engañen con esa estructura de ponerles el sustantivo detrás de su adjetivo. ¿Ya? Bien. Esa aclaración quería hacer ahí en el punto 5. ¿Ok? No se olviden que van acompañando los pronombres relativos. Revisen la lista de pronombres relativos para que no se pierdan. ¿Listo? ¿Cuáles son los relativos? El cual, los cuales, la cual, ¿no? El que, los que, esos son relativos. ¿Listo? No se olviden. Los demás son, demás es relativo también. ¿Listo? Bien, revisen su listita de pronombres y no van a tener problemas ahí. Punto número 6. Los artículos indefinidos, recuerden ustedes que son palabras tónicas, porque van a tener una sílaba con mayor fuerza que otra. Los definidos no son palabras tónicas, sino átonas, porque no tienen fuerza en su estructura por sí solos, ¿sí? Esa es la diferencia entre los definidos y los indefinidos desde el punto de vista
fonético o fonológico. Los definidos son átonos y los indefinidos son tónicos. Listo, ese es el punto número 6. Punto número 7. ¿Listo? Punto número 7. Recuerden que los indefinidos siempre van a acompañar a sustantivos no conocidos. Es decir, el que escucha lo que yo estoy diciendo no conoce el objeto o el sustantivo al cual me estoy refiriendo con un artículo indefinido. Además, también los indefinidos pueden expresar una idea imprecisa. Nada más. ¿Listo? Nada más. No hay artículo indefinido neutro, por si acaso. Uno. ¿Ya? Uno es un numeral, adjetivo. Cuidado con eso. ¿Ya? No hay el uno neutro. En un año un estudiante me llama y me reclama, ¿no? Que yo no les había enseñado el artículo neutro uno. Y yo le digo, pero revise su lista de artículos neutros y se va a dar cuenta que solo le he enseñado un neutro, ¿no? ¿Y qué es uno? Se enojó, me increpó y me dice, ¿pero qué es uno? Estimado, puede revisar la lista de adjetivos numerales y va a encontrar la palabra uno, le digo, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado, ¿ya? Uno no es neutro y no es artículo, sino más bien es un sustantivo numeral. ¿Listo? Mucho cuidado con eso. Que también les van a poner, para hacerlos caer, les ponen de todo, ¿no? Entonces, cuidado con encontrar el uno y ustedes encierran como artículo eso. No es artículo, eso es un adjetivo numeral. Los únicos indefinidos son un, una, unos y unas. Listo, se acabó. ¿Ok? Ya vamos entonces en el punto número 7. No se olviden, no me los vayan a confundir con esa pregunta. Punto número 8. El artículo neutro lo solamente va a acompañar a un adjetivo. Para sustantivarlo, no aparece en ningún otro caso este artículo neutro. Ya les dije hace rato, no se quiten el sueño ustedes memorizando que si el los aparece junto a un adjetivo es el plural de lo, y si los aparece junto a un sustantivo natural, entonces el plural de él. Eso no les van a preguntar. Ya con que ustedes sepan cuál es el artículo neutro y cuándo uso el artículo neutro, perfecto. El artículo neutro es lo. Lo uso delante de un adjetivo. ¿Para qué? Para sustantivar. Punto. Lo antiguo, lo nuevo, lo mucho, lo poco, los inútiles. Aquí también les hice la aclaración. Mucho cuidado. ¿Sí? Mucho cuidado. Hace rato su compañera puso un ejemplo que ya se me fue de la cabeza, ¿no? Lo mucho que te quiero en ese punto. Lo quiero mucho era, ¿verdad? Si pone lo quiero mucho, cuidado con eso. Ahí sería un pronombre, ¿no? Lo quiero, ahí sería un pronombre, ahí no sería un artículo neutro. Mucho cuidado, ¿ya? Ese detalle también puede hacerlos tropezar a ustedes. Fíjense bien que la siguiente palabra después del artículo lo no sea un verbo conjugado, un verbo flexivo, ¿sí? Quiero es un verbo flexivo, ¿ya? Das es un verbo flexivo. Buscan es el verbo, ¿ya? Si yo pusiera en la última, los buscan a todos, ahí ese los está junto al verbo buscar. Conjugado está el verbo buscar. Por lo tanto, ese los no sería un artículo, sino sería un pronombre. ¿Listo? Tengan mucho cuidado que ese lo neutro no les aparezca junto a un verbo. Si les aparece junto a un verbo conjugado, ni lo miren. En los otros casos, busquen adjetivos. Si aparece junto al adjetivo, entonces es un artículo neutro. Ese es el punto número 8. Punto número 9. En el grupo de los artículos contractos, recuerden que estos dos artículos son invariables, no aceptan modificación de ningún tipo y siempre acompañan a un sustantivo, ¿ya? Pero también pueden aparecer delante de un verbo en infinitivo y también pueden aparecer delante de un adjetivo con el afán de sustantivarlos. ¿Listo?
Recuerden que por su esencia, por su origen, los contractos, ¿ya? Tienen la fusión de una preposición más un artículo formando al y formando del. Al tener esa doble esencia de preposición artículo, los vamos a tener funcionando como preposición a veces y como artículo a veces. Como preposición funcionarán cuando formen locuciones prepositivas. Y como artículo funcionarán cuando aparezcan delante de un sustantivo, delante de un verbo en infinitivo y delante de un adjetivo. En esos casos funcionan como artículos. ¿Listo? Ese es el punto número 9. Vamos ahora al punto número 10. Desde el punto de vista funcional, sintáctico, sintaxis, ¿ya? Sintáctico, los artículos son palabras dependientes porque necesitan aparecer acompañados de otras palabras dentro de la oración. Por sí solos no sirven, no funcionan, no significan nada. ¿Listo? Por sí solos no tienen sentido. Siempre van a aparecer acompañados de otras palabras. ¿Listo? Van a aparecer siempre como determinantes. ¿Listo? Como determinantes. Siempre tendrán esa función determinantes. Siempre será la única función que el artículo tenga. Cualquier artículo funcionará como un determinante. Ese es el punto número 9. ¿Ya? Dice, disculpe, Sí, y siempre van a aparecer en el sintagma nominal o en ambos. en ambos sintagmas y siempre serán determinantes. Ujú. Gracias. ¿Listo? Bien. Listo, ahí está el punto 9. Ya esto ya lo hemos visto, ¿no? Ya saben que los artículos lo que hacen es sustantivar. ¿Listo? Bien. Desde el punto de vista semántico, ¿ya? Semántico, lo que van a hacer los artículos es no tener significado. ¿Sí? Desde el punto de vista semántico no tienen significado, carecen de significado. Lo único que tienen es un significado gramatical, nada más. ¿Por qué? Porque no tienen lexema, no tienen raíz. Simplemente son o alcanzan una función gramatical, nada más. Por eso no tienen significado pleno o significado léxico. ¿Ya? Ese es el punto número 10 y hemos terminado el repaso de los artículos. ¿Preguntas? Una consulta en la Sí. última oración donde dice lo mejor funciona como mejor, no es un adjetivo comparativo. Ya. ¿Y? Entonces ese lo es un artículo neutro, ¿no ves? Es un artículo neutro, correcto. ¿Ya? Ah, ya. Correcto. Lo está analizando muy bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí. ¿No tienen dudas? Wow, está bien. Si no tienen dudas, vamos bien. Muy bien. Salimos de acá. Nos venimos acá. Ok. Hagamos ahora a ver nuestro ejercicio. Ya. Vamos a responder la primera página de nuestro ejercicio y ahí vamos a quedar porque ya nos quedan solamente 25 minutos. Aquí está.
A ver qué tal nos va. Ahí está. Unidad número 10, el artículo ejercicios. ¿Ya? Este ejercicio va a estar puesto en la plataforma hoy para que ustedes puedan trabajar. Pero vamos a hacer una introducción a la tarea. A ver. Identifique los artículos en cada una de las siguientes oraciones. Artículos. El libro está encima de la mesa. El. El. Y ¿Qué la. más? La. La. Muy bien. Sus sustantivos están ahí. Perfecto. Ayer me contaron toda la verdad. Artículos. La. La. Sus alas zumbaban como el trueno. El. El. Bien. Unos hombres se enfrentaron a golpes. Unos. Bien. ¿Y qué pasaría si yo le quito hombres? Unos se enfrentaron a... Sería un pronombre. Perfecto. No artículo. No lo tendrían que encerrar porque ahí sería un pronombre. Muy bien. Bien, vamos a ir haciendo esa operación. 5. Le dieron un plazo para presentar su propuesta. Ya, muy bien. Hay más. Perfecto. Encontré una media. La otra no sé dónde está. Una. Una media. La otra. Perfecto. No tienen problemas hasta ahorita. Vamos bien. Llevé a los chicos al cumpleaños de un compañero de la universidad. Los. La. Ahí está para su compañera que me preguntó cuántos artículos pueden haber. Fíjense en la 7. Hay 4 artículos sin ningún problema. Pero eso es porque la oración lo necesita. ¿Sí? En cambio en la 2 y la 3 solo aparecen 1. ¿Ya? Entonces ahí está. Por eso no me atrevo a decirles cuántos artículos pueden aparecer dentro de una oración. Es de acuerdo a la necesidad de la oración. ¿Ya? Muy bien. Aquí al está con su sustantivo cumpleaños sin ningún problema. ¿Listo? Bien. 8. Los alumnos fueron al parque para el día del estudiante. Ya. El y del. Muy bien. 9. Fui a la librería a comprar unos libros para los niños. Y los. Perfecto. Los dulces y los chocolates son mis postres favoritos. Los, ¿no? Bien. 11. Es necesario cambiar lo viejo por lo nuevo. Lo bueno de comprar ahora son los precios bajos. Bien. ¿Se dan cuenta? Con la resolución de este ejercicio, ustedes pueden darse cuenta que complicado el artículo, así complicado que digan, pero uy, me voy a descabellar con esto. No, es sencillo el artículo. En realidad ustedes tienen que concentrarse en encontrar o en verificar, mejor dicho, que lo que están haciendo es acompañar a un sustantivo. Nada más, eso es lo que tienen que encargarse. Por ejemplo, el libro, sustantivo. Encima de la mesa, sustantivo. Ayer me contaron toda la verdad, sustantivo. ¿Ven? Aparecen junto a un sustantivo. El trueno, sustantivo. Unos hombres, sustantivo. Un plazo, sustantivo. Una media, sustantivo. La otra, ¿no? Los chicos,
al cumpleaños de un compañero, la universidad, los alumnos, al parque, el día del estudiante, la librería, unos libros, los niños, los dulces, los chocolates, lo viejo. Viejo es adjetivo, pero recuerden que lo solamente puede aparecer junto a sus adjetivos, ¿sí? Entonces ahí ese lo está sustantivando a viejo. Lo mismo pasa con lo nuevo. Hay un proceso de sustantivación y ese lo acompaña a ese adjetivo. Igual pasa lo mismo con bueno. Lo bueno y los precios. Se dan cuenta que cada artículo obligatoriamente tiene a su sustantivo al lado. Puede ser que se meta al medio un adjetivo. ¿Ya? Puede ser. Por ejemplo, los precios bajos. En la 12 estoy viendo aquí. Pero si cambio los bajos precios, ahí el adjetivo se metió al medio. Pero ese artículo sigue determinando a precios. Aún así el adjetivo se haya metido ahí, no pasa nada. ¿Ya? No pasa nada. Sigue ese artículo haciendo referencia a precios. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué tal? Difícil no está, según yo. ¿Qué dicen ustedes? Fácil. Está fácil, ¿no? No se dejen Así que engañar sí. nada más. Disculpe, Lisa, así que siempre va a ir con un sustantivo, ¿no? Y rara Siempre. vez creo va a ir con un verbo, si no me equivoco. En infinitivo. Verbos en infinitivo. Ar, ir. El vivir, el amar, el llorar. Esos son infinitivos, ¿sí? Recuerden que esos van a aparecer siempre al inicio, ¿no? De la oración. El vivir, el amar, el llorar, el odiar, el cantar, el bailar, ¿no? Esos aparecen a inicio. También pueden aparecer con adverbios, ¿no ven? El sí, el no, ¿ya? El ayer, el hoy, el mañana, ¿ya? Y aparecen siempre a inicio de oraciones. ¿Listo? Pero en la mayoría de los demás casos, siempre tendrán su sustantivo al lado, ¿ya? Al inicio o al final o al medio de la oración, como pueden ver en la 7, miren cuántos artículos aparecen, ¿no? Pero con su sustantivo cada uno, ¿ya? Y el lo con su adjetivo, que lo sustantiva. ¿Ok? Bien. Vamos a trabajar la 2, ¿ya? A ver, veamos la 2. Voy a checar un poquito. Para que vean que siempre acompañará un sustantivo. Para eso es la 2. Si tengo crisis, ¿qué uso? La. La crisis. O las crisis. ¿Se acuerdan que este sustantivo puede aceptar, se va a mantener igual para singular o plural? No hay ningún problema. Si uso la crisis o las crisis, igual va a ser lo mismo. ¿Ya? Paternal. Lo. Siempre va a ser lo, ¿no? Bien. Lo paternal. Ay. Ya. Vejez. La vejez. Águila. El águila. Muy bien. Agradable. Lo agradable. Muy bien. Mano. La mano. Muy bien. Novedoso. Lo. Uy, ¿qué me salió aquí? Espérenme. Ya. Lo novedoso. Ajeno. Lo ajeno. Ave. El ave. Recuerden que hay una cacofonía, ¿verdad? Cuando hay una cacofonía, entonces lo que se hace es usar el otro artículo.
¿no? Igual que la agua, la ave, la águila, la hada. No se puede decir eso. Es el águila, el ave, el agua, el hada. ¿Sí? Porque hay un choque de vocales ahí. Arte. El arte. Muy bien. Aves. Las aves. Acta. El acta. Hacha. El hacha. El hacha. Arpas. Las arpas. Casas. Las casas. Malo. Lo. Lo malo. Liceo. El liceo. Andén. El andén. Enigma. El enigma. Habla. El habla. Muy bien. ¿Para qué es este ejercicio? Miren, presten atención. ¿Se acuerdan que la regla decía que lo siempre va a aparecer junto a su adjetivo? Entonces aquí, miren el lo estoy marcando con amarillo. En todas partes donde aparece ese lo, las palabras que están al lado son adjetivos. Lo agradable, lo paternal, lo novedoso, lo ajeno, lo malo, lo bueno, ¿ya? Son adjetivos. Pero cuando se les coloca ese lo, dejan de ser adjetivos y pasan a ser sustantivos. Ahí ocurre el proceso de sustantivación. ¿Listo? Ahora vamos a los otros casos. La crisis, la vejez, la mano, las aves, las arpas, las casas, ¿no? Ahí está. Femenino singular, la crisis, la vejez, la mano. Femenino plural, las aves, las arpas, las casas. ¿Eso qué quiere decir? Que el artículo se adapta al sustantivo al cual acompaña. Si el sustantivo aparece en singular, el artículo también va a estar en singular. Si el sustantivo aparece en plural, el artículo también aparecerá en plural. ¿Listo? Si el artículo, perdón, si el sustantivo está en femenino, el artículo también. Ahora, cuando el sustantivo aparece en masculino, ¿ya? Sigue las normas del masculino. Por ejemplo, águila, ustedes ya saben por qué lleva el él por delante, ¿ya? Ave, vamos a cambiar de color. Vamos a poner el celeste, ¿ya? El ave, el arte, el acta, ¿ya? El hacha, el liceo, el andén, el enigma, el habla. ¿Listo? Entonces, recuerden entonces, el artículo siempre acompaña un sustantivo y se adapta al sustantivo al que está acompañando. Si el sustantivo al cual acompaña está en masculino, el artículo obviamente aparecerá en masculino. Si está en femenino, igual el artículo aparecerá de la misma manera. Si el sustantivo está en singular o plural, el artículo también. ¿Listo? Muy bien. Nada más. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. Ahí vamos a quedar. Voy a guardar esto para que mañana empecemos ahí. Y bien, mañana es nuestro último o es nuestra última clase. ¿Ya? Mañana vamos a revisar qué cosas van a encontrarse hoy
en la plataforma. La tarea esta que estamos empezando a revisar hoy, la van a encontrar para que ustedes la terminen. También vamos a encontrarnos en la plataforma el banco de preguntas que ya está colgado desde el día viernes ahí, por si lo necesitaban. Ya, el banco de preguntas de tema. También nos vamos a encontrar ahí dos foros, ¿ya? El foro 1 y el foro 2 del artículo. No quiero perder la costumbre de tener dos foros por tema, ¿ya? Así que se van a encontrar dos foros. También van a encontrarse en la plataforma el video de la clase de hoy. ¿Listo? Mañana revisamos todo lo que queda del artículo, tarea, foros, banco de preguntas, y habremos terminado nuestros 5 temas para su examen número 2. ¿Listo? Recuerden, al examen número 2 entran los últimos temas que hemos visto. Verbo, ¿ya? Adverbio, preposición, conjunción y el artículo. Ahí están los 5. Cuidado que me estén reclamando y me digan, profe, usted nunca nos dijo que entraban esos temas. 5 temas. Garantizado, seguro que les van a entrar solo esos 5. ¿Ya? Verbo, adverbio, preposición, conjunción y artículo. Nada más entran a su examen número 2. ¿Listo? Muy bien. Registren sus nombres completos en la parte del chat, por favor, para cuestiones de asistencia. Y la clase de hoy ha terminado. Les dejo sus 9 minutos, bueno, ya 8 minutos para que puedan tomar agüita y puedan entrar a su siguiente clase, que también es importante. Los veo mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Licen. Cuídense. Hasta Hasta mañana, mañana. Licen. Listo, hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana. Registren sus nombrecitos y pueden salir de la sala para ir a tomar su agüita o algo. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana, que les vaya muy bien.